Mi propio hijo me mandó a los fondos de la casa, y cuando mi hermana preguntó por qué, él respondió con una amenaza de violencia que me hizo darme cuenta. Había criado a un extraño. Mi nombre es Oswaldo Herrera Navarro, tengo 74 años y vivo en León, en el estado de Guanajuato. Durante 42 años trabajé como ingeniero agrónomo, pasando por algunos de los ingenios azucareros más importantes de la región. No fui un hombre de suerte, fui un hombre de trabajo. Me levantaba antes de que saliera el sol, regresaba cuando la luna ya estaba alta, y entre una siembra y otra construí todo con mis propias manos. La casa, el patrimonio, la vida que les ofrecía a los míos. Trabajé bajo sol abrasador, lluvia torrencial y dentro de oficinas sofocantes, oliendo a tierra húmeda y bagazo de caña. Mi piel quedó marcada por el tiempo en los cañaverales. Mi columna sintió el peso de cada inspección en campo, pero nunca me quejé, porque cada gota de sudor derramada era un ladrillo en la construcción del futuro de mis hijos. Pensé que estaba enseñando valores, pensé que estaba dando ejemplo. Nunca imaginé que un día sería tratado como intruso dentro de la casa que yo mismo pagué. Cuando mi esposa murió hace 3 años de un derrame cerebral fulminante, que no dio ni tiempo de encomendarse a Dios, sentí que perdí mi suelo. Ella siempre fue el puente entre mi hijo y yo. Siempre suavizaba las conversas, siempre calmaba los conflictos. Sin ella, me di cuenta de que él y yo éramos como 2 idiomas diferentes, tratando de entendernos sin traductor. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es por allá ahora. Todos los días tenemos historia nueva aquí y me gusta saber quién está del otro lado escuchándome. Me hace compañía, ¿sabes? Un abrazo de este viejo. Pero lo que yo no sabía es que mi hijo ya no me veía como padre. Me veía como obstáculo en el camino de la herencia que pensaba que ya era suya. Nací en 1951, en un pueblito llamado San Francisco del Rincón, cerquita de León. Mi papá era trabajador del campo en las haciendas de maíz que todavía dominaban la región en esa época, antes de que la caña se apoderara de todo. Éramos 7 hermanos y yo era el cuarto. Vivíamos en una casa de 3 cuartos con piso de tierra y techo de lámina que crujía cuando hacía mucho viento. Mi mamá cocinaba en estufa de leña y el olor de frijoles con arroz y chicharrón prensado era lo que nos guiaba de vuelta a casa cuando andábamos jugando en la calle de tierra. Desde pequeño me gustaba observar las siembras. Mi papá lo encontraba raro. Decía que mejor aprendiera un oficio manual como él. Pero yo me quedaba viendo cómo las plantas crecían diferentes, dependiendo del lugar. Cómo algunas hileras estaban más verdes que otras, cómo la tierra cambiaba de color de un lado al otro del terreno. Fue un maestro de la escuela rural, don Jacinto, quien me dijo que eso tenía nombre, agronomía. Me prestó un libro viejo de pasta dura, ya despegándose, sobre cultivo de suelo. Me lo leí unas 5 veces con la luz del quinqué hasta memorizar cada párrafo. A los 16 años, trabajaba de día como ayudante de albañil y estudiaba de noche en un curso preparatorio que funcionaba en la iglesia. A los 19, conseguí una beca parcial para estudiar agronomía en León. Mis papás no entendían bien qué iba a hacer, pero me apoyaron como pudieron. Mi mamá vendía antojitos en el mercado los domingos para ayudarme con el dinero del camión y del material. Nunca olvidé esos paquetitos de gorditas de chicharrón envueltas en papel de estraza que me daba para llevar en la mochila. Me gradué en 1974 en pleno auge de los programas gubernamentales de biocombustibles. Cuando el gobierno empezó a incentivar la producción de etanol por la crisis del petróleo, fue la época dorada para quien entendía de caña. Conseguí trabajo en un ingenio en Silao como ingeniero asistente. Mi trabajo era analizar el suelo, determinar época de siembra, calcular espaciamiento entre los surcos de caña, controlar plagas, acompañar el desarrollo de las cepas. Pasaba horas en el campo con libreta en la mano anotando datos, tomando muestras de tierra, orientando a los trabajadores sobre el corte correcto.
El olor de la caña es algo que se te mete en la piel y ya no sale. Es dulce, pero pesado. Cuando el ingenio está moliendo, el olor de melaza se extiende por kilómetros. Al principio me daba náuseas, después se volvió parte de mí. Hasta hoy, cuando paso cerca de un tráiler cargado de caña, ese aroma me transporta de vuelta a la juventud, a las madrugadas despertando con la sirena del ingenio, llamando para el turno de las 5 de la mañana. Trabajé en ese primer ingenio por 8 años. Aprendí todo, desde la preparación del suelo hasta la logística de transporte de la caña cortada. Ganaba razonablemente bien para la época, pero lejos de ser rico. Vivía en una pensión sencilla, compartía cuarto con otro muchacho y mandaba la mitad del sueldo a mis papás en San Francisco del Rincón. Fue en una fiesta de la independencia del ingenio en 1976 que conocí a Elena. Ella era hija del contador de la empresa. Tenía 22 años, cabello negro largo que se recogía con un listón rojo y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Bailamos jarabe tapatío juntos esa noche, y cuando se rió de la forma torpe en que yo brincaba las vueltas imaginarias, supe que era con ella con quien quería pasar el resto de mi vida. Noviamos 2 años. Yo siempre sucio de tierra, ella siempre oliendo a talco y perfume de rosas. Mis amigos bromeaban que éramos agua y aceite, pero Elena nunca se molestó por la tierra de mis botas cuando llegaba del campo. Tomaba mi mano callosa y decía que esas marcas eran señal de hombre trabajador, de hombre que no le tenía miedo al sudor para construir una vida. Nos casamos en enero de 1978 en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco del Rincón. Ella usó el vestido de su mamá arreglado por la costurera del pueblo. Yo usé un traje prestado de mi hermano mayor. La fiesta fue en el patio de la casa de sus papás, con mariachi, cerveza en hieleras y pastel de 3 leches. Sencillo, pero feliz. Muy feliz. Rentamos una casita modesta en León, cerca de la central camionera. 2 recámaras, sala pequeña, cocina que apenas cabía una estufa y un refrigerador, pero era nuestro. Elena bordaba manteles para la mesa. Yo pinté las paredes de azul clarito y sembramos un árbol de guayaba en el patiecito de atrás, que nunca llegó a dar frutos, pero lo cuidábamos como si fuera hijo. Nuestro primer hijo, Rafael, nació en 1979. Recuerdo su llanto resonando por el pasillo del hospital y cómo me temblaron las piernas cuando la enfermera puso ese paquetito envuelto en cobijas en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil, que me dio miedo apretarlo mucho y lastimarlo. Elena se rió de mí. Dijo que cargaba al niño como si fuera una porcelana china a punto de quebrarse. Rafael creció viendo poco al papá. Yo salía antes de que despertara y regresaba después de que se durmiera. Los fines de semana me desplomaba en la cama agotado y solo despertaba para comer y volver a dormir. Elena nunca se quejó. Entendía que cada hora extra, cada guardia en el campo, cada viaje a otros ingenios donde prestaba consultoría, era para darle a nuestro hijo una vida mejor que la que yo tuve. Cuando Rafael tenía 5 años, compré mi primer carro, un Tsuru azul claro, del año 1981, usado con asientos remendados y olor a humedad, pero que andaba. Recuerdo la alegría de Elena cuando di la primera vuelta a la manzana con ella y Rafael. El niño se quedaba hincado en el asiento trasero, viendo por la ventana, apuntando a todo y gritando, «¡Mira, papá! ¡Mira!». Cambié de ingenio en 1985. Fui a trabajar a una empresa más grande en León mismo, como ingeniero senior. El sueldo casi se duplicó. Fue cuando empezamos a soñar con la casa propia. Elena recortaba anuncios del periódico, dibujaba planos en cuadernos viejos, señalaba terrenos cuando paseábamos en carro. Yo sumaba y resumnaba las cuentas, tratando de ver si alcanzaba para financiar, si alcanzaba para pagar las mensualidades, sin apretarnos mucho. En 1987 compramos el terreno. Quedaba en una colonia que todavía estaba creciendo, Colonia del Valle, lejos del centro, pero prometedora. Eran 450 metros cuadrados, plano, con un árbol de aguacate enorme en la esquina izquierda que daba sombra sabrosa.
Pagamos de contado con el dinero que juntamos en 9 años de casados. La economía de cada centavo, cada hora extra, cada consultoría que agarraba los fines de semana. La construcción empezó en 1988. Yo mismo diseñé el plano con ayuda de un arquitecto conocido del ingenio, que me hizo el favor de revisarlo y legalizar el proyecto. 3 recámaras, 2 baños, sala amplia, cocina grande con comedor, área de lavado espaciosa y cochera techada. Nada de lujo, pero sólido, bien hecho, con material de calidad. Acompañé cada etapa de la obra. Iba después del trabajo, revisaba los plomos, probaba la mezcla, veía si los electricistas habían pasado los cables derechitos, si los plomeros no habían hecho chapuzas. Elena iba los sábados, llevaba tortas a los albañiles, platicaba con el maestro de obra, escogía color de piso, de azulejo, de pintura. Rafael, con 9 años, adoraba jugar en medio del desorden de la construcción. Se subía a los montones de arena, hacía castillos con los ladrillos rotos. Fingía que era ingeniero igual que el papá. Yo lo dejaba usar mi casco amarillo, que le quedaba enorme en la cabecita, balanceándose para todos lados. Elena le tomaba fotos con esa cámara analógica vieja de rollo que teníamos, fotos que guardé durante años en una caja de zapatos y que hoy no sé dónde están. Nos mudamos a la casa en diciembre de 1989, víspera de Navidad. Recuerdo que no teníamos casi muebles todavía, solo lo esencial que trajimos de la casa rentada: cama matrimonial, sofá viejo, mesa de cocina, estufa. Pero era nuestra casa, construida con nuestro sudor. En la primera noche, me senté en la banqueta todavía sin piso, solo en el firme gris, y miré al cielo estrellado. Elena se sentó a mi lado, recostó la cabeza en mi hombro y dijo bajito: «Lo logramos, mi amor, lo logramos». En esa época, Rafael era un niño dulce. Ayudaba a la mamá sin quejarse, estudiaba derechito, sacaba buenas calificaciones en la escuela. Cuando yo llegaba del trabajo, corría a abrazarme, aunque estuviera sucio de tierra y oliendo a caña. Me preguntaba sobre las plantas, sobre los tractores, sobre cómo funcionaba la molienda del ingenio. Yo le explicaba con paciencia, feliz de tener un hijo interesado. Pero ya ahí, justamente ahí, debería haber notado las primeras señales. Rafael empezó a pedir cosas, no cosas absurdas, pero cosas que nuestros vecinos tenían y nosotros no. Nintendo, bicicleta importada, tenis de marca. Elena y yo hacíamos lo posible, pero no alcanzaba para todo. Yo le explicaba que necesitábamos ahorrar dinero, que la vida no era solo gastar, que había cuentas que pagar, medicina que comprar cuando alguien se enfermaba. Él aceptaba, pero con un gesto medio atravesado. Se ponía de mal humor por unos días, volteaba para otro lado cuando le hablaba, contestaba cortante. Elena decía que era cosa de niño, que se le pasaba y se le pasaba, hasta la próxima vez que veía algo que quería y no podía tener. En 1992, el ingenio donde trabajaba se expandió. Abrió sucursales en otras ciudades y me invitaron a ser gerente agrícola de la unidad de Irapuato, ciudad a unos 100 kilómetros de León. Sueldo mucho mayor, carro de la empresa, ayuda de gastos, pero tendría que viajar bastante, quedarme días fuera. Elena me animó a aceptar. Dijo que era una gran oportunidad, que teníamos que aprovecharla mientras yo era joven, mientras tenía salud. Rafael, en esa época con 13 años, no le gustó mucho la idea, pero terminó aceptando. Pasé los años siguientes viajando, semana en Irapuato, fin de semana en casa. A veces me quedaba 15 días seguidos fuera. Hablaba a la casa todos los días, desde teléfono público o de la oficina del ingenio. Platicaba con Elena, preguntaba por Rafael, daba consejos desde lejos, trataba de estar presente sin estar presente. Fue en esa época que la distancia entre mi hijo y yo empezó a crecer de verdad. Él entró a la secundaria, comenzó a salir con amigos, a interesarse por muchachas, a querer más independencia. Y yo no estaba ahí para acompañarlo de cerca, para guiarlo, para corregir cuando fuera necesario. Elena hacía lo que podía.
Pero un muchacho en esa edad necesita al papá cerca también. Cuando regresaba los fines de semana, Rafael ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Fútbol con los amigos, cine, fiestecitas. Me sobraba poco tiempo. Yo trataba de platicar, pero él contestaba con monosílabos pegado a la televisión o al Nintendo que le había comprado para compensar mi ausencia. En 1997 me ascendieron de nuevo. Director agrícola regional, supervisando 4 ingenios, sueldo que nunca imaginé ganar en la vida. Alcanzaba para viajar, para comprar carro mejor, para arreglar la casa, para darle comodidades a Elena y a Rafael. Fue cuando agrandamos la casa. Construimos un segundo piso, suite master para Elena y para mí, otra recámara grande para Rafael, que ya era casi un hombre de 18 años, baño extra, oficina para que yo trabajara en casa. Cercamos todo el terreno con barda alta, pusimos portón eléctrico, portero eléctrico. El árbol de aguacate de la esquina que acompañó toda nuestra historia desde que compramos el terreno vacío, siguió ahí, majestuoso, dando sombra a la mitad del patio. Elena estaba orgullosa. Le enseñaba la casa a todo el que nos visitaba. Contaba la historia de cómo empezamos de cero, de cómo cada ladrillo fue puesto con sacrificio y amor. Rafael también parecía contento. Le tocó una recámara enorme con baño propio. La decoró como quiso, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era aquel niño que me abrazaba sonriendo. Era un joven de 18 años que me miraba como si fuera un proveedor, no un papá. Yo no me di cuenta en ese momento. Estaba ocupado de más, viajando de más, trabajando de más. Pensaba que estaba construyendo su futuro. No sabía que estaba, en realidad, construyendo la distancia entre nosotros. Rafael se graduó en administración en el 2001. Yo le pagué toda la universidad particular, todos los semestres sin atraso. También le compré un carro, un Tsuru nuevecito rojo que él escogió en la agencia. Elena estaba radiante viendo al hijo graduarse de toga y birrete, diploma en la mano. Yo también me sentía orgulloso, pero una parte de mí esperaba que agradeciera más, que reconociera el peso del sacrificio. Él agradeció, claro, pero de manera mecánica, como quien cumple una obligación social. Después de la graduación, empezó a trabajar en el departamento administrativo de uno de los ingenios, donde yo tenía influencia. No conseguí el empleo directamente para él, pero una recomendación mía abrió las puertas. Rafael era inteligente, aprendía rápido y pronto estaba manejando hojas de cálculo, contratos, negociaciones con proveedores. El sueldo era bueno para un recién egresado, pero él se quejaba de que no era suficiente. Quería carro mejor, quería viajar al extranjero, quería departamento propio. Yo trataba de explicarle que tenía apenas 22 años, que necesitaba construir las cosas poco a poco, como yo hice, pero él no quería oír. Decía que los tiempos eran otros, que los amigos suyos ya tenían más, que yo no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Elena me pedía que tuviera paciencia. Decía que era la edad, que iba a madurar. En 2005, Rafael conoció a Silvana en una fiesta de fin de año del ingenio. Ella tenía 23 años. Era secretaria ejecutiva, güera, alta, siempre muy bien arreglada, con uñas hechas, cabello alisado, ropa de marca. Desde el principio, me di cuenta de que venía de una familia con más dinero que la nuestra. Su papá era dueño de una cadena de farmacias en León y ella había crecido con las comodidades que yo solo pude darle a Rafael ya en la adolescencia. Cuando Rafael la trajo para conocernos, Elena quedó encantada. Silvana era educada, hablaba bonito, elogió la casa, dijo que estaba preciosa, pero yo noté la forma en que miraba nuestro sofá, que ya tenía unos 10 años, las cortinas que Elena misma había cosido, el piso que, aunque bien conservado, ya estaba desgastado en algunas esquinas. Era una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Era la mirada de quien está acostumbrada a cosas mejores. Rafael y Silvana noviaron 2 años. En ese tiempo, noté a mi hijo cambiando aún más. Empezó a preocuparse demasiado por las apariencias. Cambiaba de celular cada año, compraba ropa cara, frecuentaba restaurantes elegantes,
Pidió dinero prestado algunas veces, siempre prometiendo devolver, pero nunca devolvía. Yo no le decía nada porque era mi hijo, porque pensaba que estaba ayudándolo a establecerse. Se casaron en 2007 en una boda cara en el club más elegante de León. La familia de Silvana pagó la mitad y Elena y yo pagamos la otra mitad, aunque eso representó casi un año de ahorros. Fueron 300 invitados, banquete completo, decoración con flores importadas, banda en vivo, pastel de 6 pisos. Silvana estaba deslumbrante en el vestido de encaje francés que costó el precio de un carro económico. Rafael de smoking parecía un príncipe. Elena y yo bailamos vals en la pista. Él me abrazó, y por un momento pensé que habíamos recuperado esa cercanía antigua, pero fue solo un momento. Después de la boda, la pareja vivió por 2 años en un departamento rentado. Rafael se quejaba de la renta, decía que estaba tirando dinero a la basura, que quería comprar algo propio, pero no tenía recursos. Silvana también se quejaba, comparaba el departamento de ellos con la casa de sus papás. Decía que merecía más. En 2009, Rafael vino a platicar conmigo. Dijo que había encontrado un terreno excelente en un fraccionamiento cerrado, que quería construir la casa de sus sueños, pero que necesitaba ayuda con el enganche. El valor era alto, muy alto, pero era mi único hijo, y quería verlo feliz, establecido, con su propia casa. Usé parte de mis ahorros de jubilación para dárselo. No fue préstamo, fue donación. Elena estaba un poco preocupada. Pensaba que estábamos siendo muy generosos, pero yo la convencí de que era lo correcto. Al fin de cuentas, cuando nos muramos, todo va a ser de él de todos modos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hace adelantar una parte? Rafael se puso feliz, agradeció efusivamente, hasta lloró. Silvana también agradeció, me dio un abrazo apretado, nos llamó suegros maravillosos. Pensé que finalmente había hecho algo que él realmente valoraba. La casa de ellos quedó lista en 2011. Era bonita, moderna, con alberca, asador, acabados de primera. Fuimos invitados a la inauguración. Había unos 50 invitados, la mayoría amigos de ellos y familia de Silvana. Elena y yo éramos los únicos representantes de mi familia. Mis hermanos no fueron invitados. En los años siguientes seguí trabajando duro. Me jubilé en 2015, a los 64 años, después de 42 años de trabajo ininterrumpido. Mi pensión era buena, sumada a los ahorros que teníamos. Alcanzaba para vivir con tranquilidad. Elena estaba feliz, planeaba viajes, quería aprovechar ahora que yo estaba más tiempo en casa. Hicimos algunos viajes, fuimos a la costa, conocimos las playas de Cancún, fuimos a Oaxaca, visitamos ciudades coloniales, fuimos hasta Ciudad de México, algo que Elena siempre soñó. Eran felices, sencillos, pero eran nuestros. Rafael nos visitaba de vez en cuando, siempre rápido, siempre con prisa. Silvana venía menos todavía. Cuando venían, la plática giraba siempre alrededor del dinero. El carro que estaban queriendo cambiar, el viaje internacional que querían hacer, la remodelación que pensaban hacer en la casa. Yo ayudaba cuando podía, pequeñas cantidades aquí y allá, siempre pensando que estaba invirtiendo en el bienestar de mi hijo. En 2018, Elena empezó a sentirse mal, dolores de cabeza frecuentes, mareos, presión descontrolada. La llevé a varios médicos, hicimos estudios, tomó medicinas. Los médicos decían que era hipertensión, que necesitaba controlar con medicación y dieta. Ella siguió todo al pie de la letra, pero los dolores continuaban. Rafael casi no aparecía para visitar a la mamá enferma. Hablaba de vez en cuando, preguntaba cómo estaba, pero siempre tenía una disculpa para no venir. Trabajo, compromiso, viaje programado. Elena se ponía triste, pero no se quejaba. Decía que él estaba ocupado, que tenía su propia vida. Una mañana de marzo de 2022, desperté y Elena no respondió cuando le hablé. Estaba acostada en la cama, ojos abiertos, pero la mirada vacía. La llamé, la sacudí, grité, nada. Hablé a la ambulancia. Vinieron rápido, pero ya era tarde.
Derrame cerebral fulminante, dijeron. Se fue durmiendo, sin dolor, sin aviso, sin despedida. El mundo se desplomó. Yo, que siempre fui fuerte, que siempre aguanté sol abrasador, jornadas pesadas, noches sin dormir trabajando, me desmoroné. Lloré como nunca había llorado en la vida. Elena era mi base, mi compañera de 44 años. Sin ella, la casa quedó vacía, silenciosa, fría. Rafael llegó para ayudar con el funeral. Fue atento los primeros días, se ocupó del papeleo, organizó el velorio, avisó a los parientes. Silvana también apareció de negro, maquillaje discreto, nos abrazó. Dijo palabras bonitas sobre Elena. El velorio fue concurrido. Elena era querida en la colonia, en la iglesia, entre los amigos. Mucha gente vino a despedirse. Yo me quedé ahí al lado del ataúd, sosteniendo su mano fría, sin poder aceptar que se había ido. Después del entierro, Rafael se quedó unos 3 días conmigo, durmió en su recámara antigua, hizo comida, trató de consolarme, pero pronto regresó a su casa, a su vida. Y yo me quedé solo en esa casa enorme, llena de recuerdos, llena de ausencia. Las primeras semanas fueron las peores. Despertaba de madrugada y la llamaba, olvidando por un segundo que ya no estaba. Preparaba café para 2, ponía 2 tazas en la mesa y solo después recordaba. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada rincón tenía su presencia. La cocina donde pasaba horas cocinando, la sala donde veía sus novelas, el patio donde regaba las plantas. Rafael hablaba a veces, preguntaba cómo estaba. Yo decía que bien, aunque no fuera cierto. No quería preocuparlo, no quería ser una carga. Venía a visitarme cada 15, 20 días, siempre corriendo, siempre con prisa. Fue unos 3 meses después de la muerte de Elena, que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Rafael vino a visitarme una tarde de sábado. Estaba serio, formal, diferente. Se sentó conmigo en la sala y dijo que necesitábamos platicar sobre el futuro. Me extrañó el tono, pero lo dejé hablar. Empezó diciendo que estaba preocupado por mí, que estaba solo en una casa grande de más, que era peligroso para un hombre de mi edad vivir solo. Yo dije que me las estaba arreglando bien, que tenía vecinos que me cuidaban, que no era tan viejo. Fue cuando lo soltó. Papá, tenemos que pensar en vender esta casa. Me quedé mudo por unos segundos. Vender la casa. La casa que Elena y yo construimos ladrillo por ladrillo. La casa donde criamos a nuestro hijo. La casa donde vivimos nuestros mejores años. ¿Por qué vendería mi casa, Rafael? Respiró hondo, como si estuviera explicando algo obvio a un niño tonto. Porque usted no necesita tanto espacio. Porque esta casa vale mucho dinero. Porque podría comprar un departamento más pequeño, más seguro, y todavía le sobra una buena cantidad para invertir, para asegurar el futuro. No quiero departamento, quiero mi casa. Se puso impaciente. Está siendo terco, esto es muy grande, da mucho trabajo, y si se cae, si le pasa algo, ¿quién lo va a auxiliar? En un departamento hay portero, hay vecinos cerca, hay seguridad. No voy a vender mi casa, Rafael. Se levantó molesto. Está bien, papá. Vamos a platicar de esto después cuando esté más abierto a escuchar razones. Y se fue. Esa conversación se me quedó resonando en la cabeza. Vender la casa, ¿cómo tenía valor de sugerir eso? Pero traté de no darle importancia. Pensé que era preocupación genuina, mal planteada pero genuina. 2 semanas después regresó. Esta vez trajo a Silvana. Los dos se sentaron conmigo y volvieron a abrir el tema. Silvana fue más directa que Rafael. Don Osvaldo, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Esta casa se está volviendo una carga. No puede cuidarla bien. Se está volviendo descuidada. Mire este patio. Mire esta hierba creciendo. Elena mantenía todo impecable, pero usted no puede. Sentí una rabia subir, pero traté de controlarme. Puedo contratar a alguien para cortar la hierba. No necesito vender mi casa por eso. Rafael intervino. No es solo la hierba, papá. Es todo. Es el mantenimiento de la alberca que no usa. Es el techo que necesita reparación. Es la pintura que se está descascarando.
Esto se está volviendo un problema. Entonces me ocupo de las reparaciones. Tengo dinero para eso. Silvana y Rafael se miraron. Él siguió. La cosa, papá, es que esta casa está a nombre suyo y de mi mamá. Ahora que ella falleció hay que hacer un testamento. Y el testamento cuesta caro. Impuestos, abogado, todo eso. ¿No sería más fácil vender, dividir el dinero, cada quien seguir su vida? Dividir el dinero. ¿Quieres tu parte de la herencia ahora? Todavía estoy vivo, Rafael. Se puso rojo. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy pensando en usted, en lo que es mejor para usted. Pero yo sabía que no era por mí. Era por el dinero, por la herencia que pensaba que ya era suya. Los mandé a los dos. Les dije que no iba a discutir eso de nuevo. La casa era mía, y mientras estuviera vivo, iba a seguir siendo mía. Se fueron frustrados. Pasó un mes. Rafael no habló, no apareció. Pensé que había desistido de la idea, pero estaba equivocado. Una tarde apareció sin avisar. Tenía llave de la casa. Se la había dado años atrás para emergencias y entró directo. Venía acompañado de un abogado. El hombre se presentó, dijo que era especialista en derecho familiar y que Rafael le había pedido que me explicara algunas cuestiones legales sobre la casa y la herencia. Me indigné, pero dejé que el hombre hablara. Explicó sobre testamentos, impuestos, división de bienes. Dijo que, como la casa estaba a nombre mío y de Elena, Rafael tenía derecho al 50% de la parte de ella, que lo más sensato sería o que yo comprara la parte de él, o vender la casa y dividir el dinero. Dije que iba a buscar mi propio abogado para orientarme. El hombre dejó su tarjeta y se fue. Me quedé solo con Rafael. Me miró con una frialdad que nunca había visto. ¿Me va a obligar a meterme en pleito, papá? ¿Es eso lo que quiere? No voy a vender mi casa. Si quieres meterte en pleito, métete, pero voy a luchar. Sonrió amargamente. No tiene la menor idea de lo que está haciendo, pero está bien. Vamos a resolver esto por las malas entonces. Y salió azotando la puerta. Fue a partir de ahí que todo empeoró rápidamente. Rafael empezó a aparecer en la casa de sorpresa, trayendo a gente de bienes raíces, enseñando la casa sin mi permiso. Yo echaba a todo mundo, pero él regresaba la semana siguiente con otra persona. Después empezó a llevarse cosas. Decía que eran recuerdos de la mamá a los que tenía derecho. Se llevó cuadros que Elena había comprado, se llevó vajillas antiguas que eran de herencia de la familia de ella, se llevó hasta el reloj de pared que estaba en la sala desde hacía 20 años. Traté de impedirlo, pero me empujó, literalmente me empujó. Yo, con 71 años en esa época, un señor de edad, fui empujado por mi propio hijo. Me caí al suelo. No me lastimé seriamente, solo algunos raspones, pero la humillación fue devastadora. «Quítese, viejo», me gritó, cargando las cajas al carro. Me quedé ahí sentado en el piso de mi sala, llorando. No de dolor físico, sino de dolor en el alma. El niño que crié, que eduqué, al que le di todo, me había empujado como si fuera un extraño, un obstáculo. A partir de ese día ya no tuve fuerzas para luchar solo. Acepté todo lo que él decidió y fue cuando empezó a ejecutar su plan. Rafael regresó una semana después del incidente del empujón. Esperaba una disculpa, un arrepentimiento, cualquier señal de humanidad, pero lo que vino fue una propuesta fría, calculada, cruel. Se sentó en la sala, ni siquiera miró el raspón que todavía tenía marcado en el brazo y dijo: «Papá, pensé en una solución. Usted no necesita salirse de la casa. Puede seguir viviendo aquí, pero Silvana y yo vamos a vivir aquí también. La casa es grande, alcanza para todos. Nosotros ocupamos el piso de arriba. Usted se queda abajo. O mejor todavía, arreglamos la casita de servicio allá atrás para que esté cómodo». Me quedé viéndolo sin entender. La casita de servicio era un cuarto pequeño en el fondo del terreno que usábamos como bodega. Tenía unos 20 metros cuadrados, baño minúsculo, sin cocina, sin nada. «¿Quieres que viva en la casita de servicio de mi propia casa?», suspiró como si fuera tonto. «Es provisional, papá. Solo hasta que organicemos las cosas».
Después vemos si vendemos o si usted compra mi parte o lo que sea, pero por lo pronto es la mejor solución. No es provisional nada. ¿Quieres sacarme de mi casa? Se levantó molesto. Estoy tratando de ser buena onda. Podría haber entrado en pleito. Podría haberlo demandado, pero le estoy dando una opción para que siga aquí. Si no quiere, su problema. Mañana regreso con el oficial de justicia y resolvemos esto de manera legal. No sabía si estaba mintiendo o no. No entendía de leyes. No sabía cuáles eran mis derechos. Elena siempre se ocupaba de esas cosas burocráticas. Sin ella estaba perdido. Terminé aceptando. Que Dios me perdone, pero terminé aceptando. Rafael y Silvana se mudaron a la casa al día siguiente. Trajeron camión de mudanzas, muebles nuevos, todo. Remodelaron la recámara que era de ellos cuando solteros. Se apoderaron de la suite master donde yo dormía con Elena. Yo me quedé con el cuarto de huéspedes. Por 2 semanas todavía viví dentro de la casa, pero era horrible. Silvana cambió todo, cambió cortinas, cambió muebles, quitó fotos de la pared y puso cuadros modernos sin alma. Borró la presencia de Elena de cada rincón, como si mi esposa nunca hubiera existido ahí. Y me trataban como intruso. Si estaba en la sala, hacían ruido, prendían la tele a todo volumen, platicaban fuerte a propósito para molestarme. Si cocinaba algo, Silvana se quejaba del olor. Decía que estaba ensuciando su cocina. Sí, su cocina, en mi propia casa. Rafael ya casi ni me hablaba. Cuando hablaba era para dar órdenes. Papá, no toque ese control remoto. Papá, no deje las ventanas abiertas. Papá, lave sus trastes después de comer. Fui siendo empujado día tras día hacia la irrelevancia dentro de mi propia vida. Hasta que una mañana, Rafael tocó la puerta de mi cuarto a las 6 de la mañana y dijo: «La casita ya está lista. Hoy se cambia para allá». No tenía fuerzas para pelear. Junté mi ropa, algunos libros, algunas fotos y me fui al fondo del patio. La casita había sido arreglada con lo mínimo posible. Cama vieja, un ropero pequeño, una silla. El baño era apretado, con regadera que apenas funcionaba, excusado con la tapa rota. No tenía cocina, así que tendría que subir a la casa principal cada vez que quisiera comer algo. Pasé a vivir como un extraño en el fondo de mi propia propiedad. Entraba por la puerta de atrás para agarrar comida en la cocina cuando ellos no andaban cerca. Lavaba ropa en el lavadero del área de servicio de madrugada para no molestar. Me bañaba rápido, con miedo de gastar el agua caliente, que ahora era de ellos. Rafael ya no subía a hablar conmigo, Silvana tampoco. Yo era invisible, o peor, era un problema que querían que desapareciera. Empecé a hacer las compras del mandado solo porque ya no compraban nada para mí. Agarraba camión hasta el súper, cargaba bolsas pesadas en el regreso. Una vez me tropecé en la banqueta y casi me caí con todo. Un vecino me ayudó, me miró con lástima, preguntó si estaba bien. Mentí que sí. Fueron 6 meses viviendo así. 6 meses de humillación diaria, de soledad dentro de mi propia casa, de vergüenza. Cada vez que un vecino preguntaba por qué entraba y salía por la puerta de atrás como si fuera empleado. Pensaba en reaccionar, en buscar un abogado, en luchar, pero estaba cansado, viejo, solo. Sin Elena para darme fuerzas, sin nadie para apoyarme, había aceptado esa situación como si fuera mi destino. Hasta que mi hermana apareció. Cecilia era 3 años menor que yo. Tenía 71 años. Vivía en Aguascalientes, a unos 100 kilómetros de León. Nos hablábamos poco. Ella tenía su vida, yo tenía la mía, pero siempre fue la más brava de la familia, la más determinada, la que no aguantaba injusticias. Ella se había recibido de abogada en los años 70. Trabajó toda la vida como abogada, se jubiló hacía 5 años, era viuda, sin hijos, y tenía tiempo de sobra para ocuparse de las injusticias del mundo. Ese sábado por la tarde, apareció sin avisar. Había hablado antes, pero mi celular estaba sin batería. Se me olvidaba cargarlo. Estaba descuidado con todo. Como no logró hablar conmigo, decidió venir en persona. Cuando llegó, tocó el timbre de la puerta principal. Silvana atendió con cara de pocos amigos y le dijo que yo ya no vivía ahí. «¿Cómo que ya no vive aquí?»,
preguntó Cecilia confundida. Me habló de esta dirección la semana pasada. Vive allá atrás, en la casita de servicio. Si quiere hablar con él, dé la vuelta por el costado. Y le cerró la puerta en la cara. Cecilia se quedó parada ahí, procesando la información. Después dio la vuelta a la casa, encontró la puertita lateral que daba acceso al patio trasero y vino hasta la casita. Tocó la puerta. Yo abrí sorprendido. «Cecilia, ¿qué haces aquí?» Me miró de arriba abajo, vio mi ropa vieja, mi cara cansada, mi cabello que yo mismo me cortaba chueco porque no quería gastar en peluquería. Miró la casita minúscula, la cama apretada, el piso agrietado. «Oswaldo, ¿por qué no estás viviendo allá adentro?» No pude contestar. Las palabras se me atoraron en la garganta. Ella entró, se sentó en la única silla que tenía y esperó. Y me desplomé. Le conté todo. Desde la muerte de Elena, pasando por la presión para vender la casa, los empujones, la mudanza forzada a la casita, los meses de humillación. Le conté llorando como un niño que finalmente encuentra un adulto que puede protegerlo. Cecilia me escuchó en silencio, los labios apretados, los puños cerrados. Cuando terminé, preguntó, «¿Tienes los papeles de la casa?» «Los tengo. Están allá adentro en mi cuarto antiguo. Pero Rafael no me deja entrar. Vamos ahorita a buscar esos papeles». «No, Cecilia, va a haber bronca. Déjalo así». Me miró con una firmeza que yo no tenía hacía meses. «Oswaldo, no lo voy a dejar así. Eres mi hermano y nadie trata a mi hermano de esa manera. Vamos». Subimos a la casa. Cecilia tocó el timbre con fuerza varias veces hasta que Silvana abrió la puerta con cara de pocos amigos. «¿Qué quiere ahora?» «Buenos días. Soy Cecilia, hermana de Oswaldo. Vine a buscar unos papeles que le pertenecen». «¿Papeles? ¿Qué papeles?» «Papeles de la casa que están en su recámara. Recámara que debería ser de él, no de ustedes». Silvana cruzó los brazos. «Mire, señora, no sé qué le inventó Oswaldo, pero esta casa ahora es mía. Rafael es dueño de la mitad y vivimos aquí. Oswaldo está siendo acomodado allá atrás de favor». Entonces fue cuando apareció Rafael viniendo de la cocina con un vaso de jugo en la mano, todo relajado, como si fuera dueño del universo. «¿Qué escándalo es este?» Cecilia se volteó hacia él. «Ah, tú debes ser Rafael, el hijo malagradecido que puso a su propio papá a vivir en una casita de servicio en el fondo de la casa que él construyó». Rafael puso los ojos en blanco. «Usted no sabe nada, no se meta». «Sé todo y me voy a meter». Fue cuando pasó la frase que lo cambió todo. Cecilia miró a Rafael y preguntó con toda la calma del mundo. «Explícame una cosa, Rafael. ¿Por qué tu papá no está viviendo dentro de su propia casa?» Y Rafael, con una arrogancia que hasta hoy me da escalofríos, contestó, «Porque esta casa ahora es de mi esposa, y si el viejo se acerca otra vez, le pego otra vez». Silencio. El tiempo se paró. Cecilia se puso pálida. Yo sentí las piernas temblorosas. Hasta Silvana se quedó boquiabierta, viendo a su marido con espanto. «¿Le pegaste a tu papá?», preguntó Cecilia despacio. Rafael se dio cuenta de que había hablado de más. Trató de componerlo. «Fue solo un empujón. Él estaba estorbando». «¿Le pegaste a tu papá?», Cecilia lo repitió, esta vez no como pregunta, sino como constatación. Me miró, vio la verdad en mi cara y se dio la vuelta sin decir nada más. «Vamos, Oswaldo». «¿A dónde?» «A casa, lejos de aquí». Rafael se rió. «Él no va a ningún lado. Esta casa es de él, es mía, y aquí se queda». Cecilia se volteó lentamente. «Él se va conmigo ahora, y tú, mi querido, vas a ver lo que pasa cuando te metes con quien no debes». Me llevó. Fui a la casa de ella en Aguascalientes esa misma noche. Cecilia me instaló en el cuarto de huéspedes, me dio comida decente, me hizo tomar un baño caliente. Me acostó temprano. Estaba agotado física y emocionalmente. Al día siguiente, ya estaba parada a las 7 de la mañana al teléfono haciendo llamadas. Conocía a todo mundo, abogados, jueces, ministerio público. Había trabajado 30 años en el área.
Tenía credibilidad, tenía respeto. En 2 días, Cecilia había armado un proceso contra Rafael. No era solo un proceso común de división de bienes. Era un proceso que incluía denuncia de maltrato contra persona mayor, privación ilegal de la libertad, porque me estaban impidiendo circular libremente por mi casa, apropiación indebida por los objetos que se había llevado y coacción por los papeles que me hicieron firmar. Reunió testigos, vecinos que me vieron siendo tratado como empleado, el repartidor del súper que siempre me veía cargando bolsas pesadas, el dueño de la farmacia donde compraba mis medicinas y que había notado mi pérdida de peso y tristeza. Fotografió mis raspones antiguos, consiguió el historial de las llamadas que hice a Rafael y que nunca fueron contestadas. Consiguió hasta un dictamen de un psicólogo que comprobó que estaba en sufrimiento emocional severo. En una semana Cecilia metió todo en el juzgado. El oficial de justicia llegó a mi casa, que Rafael y Silvana ahora consideraban de ellos, una mañana de martes. Entregó la notificación, el proceso, la orden judicial. Rafael me habló desesperado. «Papá, ¿qué historia es esta? La tía Cecilia metió un pleito contra mí». «Se lo merece». «Pero papá, soy su hijo, podemos resolver esto en familia». «¿En familia? Me pusiste a vivir en una casita de servicio, Rafael. Me pegaste, me humillaste». «¿Dónde está la familia ahí?». Empezó a llorar del otro lado de la línea. No quería que llegara a este punto. Silvana fue la que tuvo esa idea. No fue culpa mía. No le eches la culpa a tu esposa. Eres adulto, tú escogiste. Y colgué. El proceso fue rápido, porque Cecilia tenía pruebas de todo. El juez concedió medida cautelar inmediata, restituyéndome la posesión total de la casa. Rafael y Silvana tenían 15 días para desocupar. Además, Rafael fue obligado a devolver todos los objetos que se había llevado bajo pena de cárcel y tuvo que pagar una indemnización por daños morales por valor de $9,000. La sentencia salió publicada en un periódico local. La noticia corrió por la ciudad. Hijo que puso al papá anciano a vivir en casita de servicio es condenado por la justicia. Rafael se volvió motivo de burla entre los conocidos. Perdió amigos, perdió respeto, perdió la imagen que tanto se esforzaba por mantener. Cuando él y Silvana se mudaron, no me buscaron. No pidieron disculpas, simplemente se fueron, llevándose sus cosas sin voltear atrás. Regresé a mi casa. Cecilia se quedó conmigo 2 semanas, ayudándome a reorganizar todo, a pintar las paredes de nuevo, a traer de vuelta la memoria de Elena a los lugares de donde había sido borrada. Hoy la casa está como era antes, no como era con Elena viva, porque eso nunca va a volver, pero de la manera que respeta su memoria y todo lo que construimos juntos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo lo ingenuo que fui. Pasé toda la vida creyendo que el sacrificio genera gratitud automática, que si le daba todo a mi hijo, me amaría y me respetaría. Pero el amor no se compra con comodidad. El respeto no nace del dinero. Crié a un hombre que aprendió a recibir, pero nunca aprendió a agradecer. Y la culpa de eso, en parte, es mía. Elena siempre me alertaba. Oswaldo, estás dando demasiado. El niño necesita aprender el valor de las cosas. Pero yo no escuchaba. Pensaba que estaba siendo buen papá. Pensaba que estaba compensando mis ausencias con regalos y dinero. ¿El resultado? Crié un hijo que me veía como banco, como medio, no como persona, como obstáculo entre él y la herencia que pensaba que ya era suya. Durante los meses que pasé en la casita de servicio, tuve mucho tiempo para pensar. En ese cuartito apretado, sin nada que hacer más que sobrevivir día tras día, fui entendiendo algunas cosas que debería haber entendido antes. Me di cuenta de que Rafael no despertó un día y decidió ser cruel conmigo. Fue un proceso que yo mismo alimenté sin darme cuenta. Cada vez que le pasé por alto una ingratitud, enseñé que la ingratitud no tiene consecuencias. Cada vez que le di dinero sin preguntar a dónde iba, enseñé que el dinero es infinito. Cada vez que acepté migajas de atención, enseñé que mi amor no tenía valor.
Elena trató de alertarme. En los últimos años de vida, decía que Rafael había cambiado, que Silvana tenía mucha influencia sobre él, que teníamos que tener cuidado. Pero yo no quise ver. Pensaba que exageraba, que eran celos de suegra, que era paranoia. Si ella estuviera viva para ver lo que pasó después de que partió, creo que se le partiría el corazón otra vez. Pero hay algo bueno en todo esto. Mi hermana Cecilia, nunca fuimos muy cercanos durante la vida adulta. Cada quien siguió su camino, creó su rutina, vivió su vida, pero ella siempre fue la más brava de la familia, la más determinada, la que no aguantaba injusticias. Cuando Cecilia apareció y vio la situación en la que estaba, no dudó ni un segundo, dejó todo de lado y me defendió como una leona defiende a su cachorro. No me juzgó por la debilidad, no me preguntó por qué había aceptado esa situación, no me hizo sentir más humillado de lo que ya estaba. Simplemente actuó, usó su conocimiento, sus contactos, su fuerza para sacarme de ese hoyo. Después de que todo se resolvió en el juzgado y regresé a mi casa, Cecilia se quedó viviendo conmigo 3 meses. Decía que era para ayudarme en la transición, para asegurarse de que estaba bien, pero yo sé que era más que eso. Quería asegurarse de que no iba a volver a dejarme pisotear, de que había recuperado la dignidad. Durante esos 3 meses, platicamos mucho. Pláticas que nunca habíamos tenido antes, sobre la infancia, sobre nuestros papás, sobre Elena, sobre Rafael. Me ayudó a procesar todo lo que había pasado sin lástima, pero con compasión. Me hizo ver que pude haber fallado como papá, pero que eso no justificaba lo que Rafael hizo. Hoy Cecilia vive de vuelta en Aguascalientes, pero nos hablamos casi todos los días. Viene a visitarme una vez al mes, se queda unos días aquí, paseamos, vamos al súper juntos, vemos películas en la tele. Es una compañía que no sabía que necesitaba tanto. Mis otros hermanos, cuando supieron lo que había pasado, también se acercaron, no con la misma intensidad que Cecilia, pero lo suficiente para darme cuenta de que la familia verdadera no es solo de sangre, es de presencia. Rafael era mi hijo de sangre, pero no estaba presente cuando lo necesité. Mis hermanos, a quienes había visto poco, aparecieron. En cuanto a Rafael, ya no tengo contacto. Intentó hablar algunas veces en los primeros meses después de la sentencia, pero yo no contesté. Después dejó de intentar. Sé por comentarios de conocidos que él y Silvana siguen viviendo en la casa que construyeron, que él sigue trabajando en el mismo ingenio, pero evita hablar de mí. La vergüenza de lo que hizo se esparció por la ciudad y él carga con eso. No siento placer con su sufrimiento, pero tampoco siento lástima. Es adulto, tomó decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Le di todas las oportunidades de componer, de pedir disculpas, de echarse para atrás. Escogió no hacer nada de eso. Hay gente que me pregunta si no lo extraño, si no quiero perdonar y reconciliarme. La verdad, extraño al niño que fue. Extraño al Rafael niño que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo. Extraño al Rafael adolescente que, aunque de mal humor, todavía me respetaba. Pero al Rafael adulto que me empujó, que me humilló, que me puso a vivir en una casita de servicio, a ese no lo conozco y no quiero conocerlo. Mi casa hoy está tranquila. Arreglé todo como le gustaba a Elena. Cortinas claras, plantas en el patio, el árbol de aguacate bien cuidado, fotos de ella repartidas por la sala. Contraté a una señora, doña Neusa, que viene 3 veces por semana para ayudarme con la limpieza y la comida. Es simpática, hace unos tacos dorados deliciosos y me hace compañía mientras trabaja. Volví a frecuentar la iglesia los domingos. Reencontré amigos viejos que había perdido contacto. Participo en un grupo de adultos mayores que se reúne los martes para jugar dominó y platicar. Hasta volví a cuidar el jardín, cosa que había abandonado después de la muerte de Elena. La casa ya no es ese mausoleo silencioso en que se convirtió después de que ella partió. Tiene vida de nuevo. No la misma vida de antes, pero una vida nueva, diferente, posible.
Aprendí que empezar de nuevo no tiene edad, que la dignidad no se negocia, que el amor de verdad no humilla, no explota, no abandona. Si pudiera dar un consejo a quien me está escuchando ahora sería este: no confundan sacrificio con amor. Pueden sacrificar todo por sus hijos, pero si ellos no aprenden gratitud, humildad y respeto, no criaron hijos, criaron cobradores de herencia. Y si están pasando por algo parecido, si los están maltratando quienes deberían amarlos, no lo acepten, no se encojan, no se escondan, busquen ayuda. Hay gente que se preocupa, hay leyes que protegen, hay justicia que funciona, aunque tarde. Yo tardé demasiado en reaccionar, casi fue demasiado tarde, pero Cecilia llegó. Y si ella no hubiera llegado, tal vez estaría hasta hoy en esa casita de servicio, aceptando migajas, creyendo que merecía eso. Nadie merece ser tratado como estorbo. Ni yo, ni ustedes, ni nadie. Hoy tengo 74 años. Tengo salud razonable, tengo mi casa, tengo mi pensión, tengo amigos, tengo a mis hermanos, ya no tengo a mi hijo. Pero aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación. Elena, donde quiera que esté, creo que está en paz, sabiendo que finalmente aprendí a defenderme. Y Rafael, donde quiera que esté, espero que algún día entienda el tamaño de lo que hizo, no por mí, sino por él mismo. Porque cargar el peso de haber traicionado al propio papá no es fácil, y ese peso lo va a cargar por el resto de su vida. Yo ya hice las paces con todo, me perdoné a mí mismo por los errores que cometí y sigo viviendo un día a la vez, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó mi historia, dale like ahí abajo y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es por allá ahora cuando estás viendo esto. Me gusta saber que hay gente del otro lado escuchándome. Hace que este viejo se sienta menos solo. Aquí en la pantalla hay otras historias que también te van a gustar. Solo dale clic. Un abrazo fuerte de este viejo guerrero.